Hacemos el recordatorio de lo que habíamos visto la semana pasada, ya en la facultad, donde habíamos presentado las sumas de Riemann. Eh, Seguimos con el tema de integrales, por supuesto, y la idea es que ahora todo lo que hicimos como construcción de estrategia para calcular el área de una región encerrada debajo de la gráfica de una función positiva a lo largo de un intervalo, nos sirve como capital para poder hacer esto de manera más general. Y entonces, la idea es que ahora vamos a pensar en una función definida sobre un intervalo cerrado, no necesariamente positiva. En principio pensemos en una función que sea continua para lo que sea la visualización. Digo esto entre paréntesis porque después puede no ser continua la función y poder hacerse esto igual, pero ya lo hablaremos. Supongamos una función en principio que sea continua sobre un intervalo cerrado, ahora no necesariamente positiva. Lo que hacemos es extender el concepto de sumatoria que veníamos haciendo en lo previo, que veníamos desarrollando, haciendo lo siguiente. Dado el intervalo de trabajo, lo que vamos a hacer es subdividirlo en mini subintervalos, no necesariamente de la misma longitud. Para eso, justamente lo que yo necesito hacer es particionarlo. Cuando yo particiono, imagínense como si fuese un cuchillo que va a cortar todo un pedazo de pan, el corte lo hace el cuchillo en determinados lugares. Bueno, ahí es lo que yo llamaría partición. ¿En qué lugar yo necesito particionar a mi intervalo? Entonces, por eso, una partición, cuando se hable de una partición, se está hablando de un conjunto de puntos que van a estar en el intervalo. Y que ese conjunto de puntos que se llama partición es lo que induce dividir a mi intervalo en mini pedacitos, no necesariamente de la misma longitud. En general, esta partición, que es este conjunto de numeritos, está ordenado de menor a mayor, donde el primer elemento en la partición siempre coincide con el extremo izquierdo del intervalo, el extremo derecho del intervalo coincide con el último elemento en la partición, y se generan estos cortes que hablábamos de estos subintervalos, ¿no? Voy a poner con color. De acá hasta acá, después de acá hasta acá, acá, y así seguiría, ¿no? Esto sería mi primer subintervalo que tiene como longitud delta x1. Este sería mi segundo subintervalo que tiene como longitud delta x2, y así seguiría en un, no sé, késimo subintervalo, xk-1, xk, tiene una longitud delta xk. Antes poníamos siempre delta x, delta x, delta x, porque todos tenían la misma longitud. Ahora no necesariamente va a pasar eso. Planteada entonces la partición de mi intervalo, vamos a generar esta suma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, en cada intervalo representante, en cada intervalo, vamos a elegir un punto representante, un punto muestra, un punto al que nosotros lo vamos a llamar xk estrella. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la función en ese punto. Vamos a multiplicar por la longitud del subintervalo en el cual él fue elegido como representante y luego sumamos, porque eso lo hacemos sobre todos los subintervalos. A eso se lo llama suma de Riemann. Suma de Riemann de la función en el intervalo cerrado AB. ¿Cuántas sumas de Riemann pueden establecerse de una función en un intervalo? ¿Cuántas? Pregunto. ¿Cuántas sumas de Riemann yo puedo Infinita. establecer? Infinitas. ¿Y pero te das cuenta por qué de infinitas? ¿De dónde viene eso? Mm, no, o sea, me imagino que un límite que sería lo más cercano a la Mirá integral. que yo todavía no pasé a la palabra límite, ¿viste? No dije nada de límite todavía. Digo, sumas de Riemann. Tengo una función, tengo un intervalo. ¿Todos armaríamos la misma suma de Riemann? Vos me dijiste, no, porque hay infinitas, pero la pregunta es, ¿dónde es que me doy cuenta que se pueden generar infinitas sumas de Riemann para una misma función en un mismo intervalo? Bueno, Dependerá de la cantidad de veces que vos la cortás. exacto, Lorenzo. Va a depender de la cantidad de elementos que formen tu partición, porque si mi partición, pongamos,
Tengo mi intervalo AB, ¿no? Y mi partición es esta, x0, x1, x2, 3 elementos. Estoy dando a entender que x sub 0 es el primero del extremo izquierdo del intervalo, que x sub 2 es el extremo derecho del intervalo, y el x sub 1 es un alguien que anda por acá. Entonces a mi intervalo lo particioné en dos partes. Pero podríamos haber elegido una partición que involucre más elementos. Entonces a mi intervalo lo parto en mayor cantidad de subintervalos. ¿Cuántas formas tengo de hacer esa elección de cómo particionar a mi intervalo? Bueno, de infinitas formas. Y no solo eso, sino que además todavía tengo la libertad de que cada vez que estoy parada en un subintervalo concreto, hablamos de que hay un punto estrella representante, ¿no? Acá elijo, por ejemplo, este que sea mi x1 estrella, el elemento representante dentro del primer subintervalo. Pero podría haber venido alguien y decir, no, 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 para mí el punto representante es este. Otro que viene y me dice, no, para mí es el extremo izquierdo. Otro que viene y me dice, no, el extremo derecho. O sea, hay infinitas formas de generar sumas de Riemann por justamente estos dos motivos. Porque hay infinitas formas de particionar el intervalo y encima, sobre cada subintervalo, infinitas formas de buscar un punto representante. Bueno, una vez que me convenzo que hay infinitas sumas de Riemann, aparece la definición de lo que va a ser la integral definida. Antes que nada, como en algún momento va a pasar, que vamos a necesitar hablar de eso, y tengo espacio acá, algo lo habíamos dicho, me parece. Cuando yo tengo una partición, en mi intervalo, supongamos, acá x0 que coincide con A, acá tengo x1, acá tengo x2, acá tengo x3 y lo dejo acá, ¿no? x4 igual a b. Cuando hablemos de esta partición, estamos pensando que la partición está formada por estos elementitos, x0, x1, x2, x3, x4. 5 elementos que dividen a mi intervalo en 4 partes. Cuando hablemos de norma de la partición, y esa es la simbología que se usa en la diapositiva que sigue, estamos dando a entender que es el valor máximo de todas estas longitudes, de los subintervalos. Entonces, el primer subintervalo, ¿qué longitud tiene? Delta x1. El segundo subintervalo, ¿qué longitud tiene? Delta x2. El tercero, delta x3. El cuarto, delta x4. Entonces, la norma de la partición es de todos estos intervalos, el que mayor longitud tenga. Entonces, la mayor longitud de esos intervalos va a ser la norma de la partición. En este caso, por lo que estoy mirando en mi dibujo, pareciera ser que el valor más grande se da en este subintervalo. O sea que en este caso, la norma de la partición coincide con lo que yo llamé delta x3. Es una colección de números, que es la longitud de los subintervalos. El más grande es quien va a ser llamado norma de la partición. Aclarado eso, viene la definición de suma de Riemann, que es poco simpática porque tiene que ver a lo mejor con una definición que se establece de cálculo de límite con epsilon y delta, que en general en cálculo 1 no se llega a dar o se elige no dar, porque después no hay ejercicios seleccionados de eso. Y en donde mínimamente yo quiero que se entienda la idea, despreocúpense por una cuestión de que, ay, ¿me lo van a tomar? No, pero sí entender qué se está diciendo. Cuando establecemos esa suma de Riemann, fíjense lo que sucede, ¿no? Sea f una función definida sobre un intervalo cerrado, decimos que el número i, que ahora le vamos a dar una notación, es la integral definida de f en el intervalo AB, y que i es el límite de las sumas de Riemann si se satisface lo siguiente. O sea, el número i, que se va a llamar integral definida de f en el intervalo cerrado AB, va a ser el límite de las sumas de Riemann si es que existe. Ustedes saben que un límite puede no existir. Pero ¿qué cumple como condición esa existencia de límite? ¿Qué? Y no se asusten, insisto. Para todo epsilon positivo,
existe un delta positivo tal que para toda partición del intervalo con norma de la partición menor que delta y cualquier elección del punto representante en cada subintervalo, cuando armemos la suma de Riemann generada por esa partición y con esta elección de representantes, esa suma va a diferir del numerito i, que es el que yo estoy diciendo que es el límite, en valor absoluto en menos de epsilon. O sea, para todo número positivo epsilon voy a poder encontrar otro relacionado con él, en que cada vez que establezca una partición con norma menor a delta, con cualquier elección de representante en cada subintervalo, la suma generada va a diferir del número i en valor absoluto en menos de epsilon. O sea que van a estar próximos. Que, insisto, eso tiene que ver con la definición formal de límite, que muchos de ustedes no la vieron. Importante, este numerito, que se va a llamar integral definida, no se lo va a nombrar más i, sino que va a tener una notación especial en la que todo el mundo va a entender lo mismo, que es esta, ¿no? La que está en azul, en la que aparece el símbolo de integral, cuando ustedes lo veían en integral indefinida en cálculo 1, solo que hay una variante en su presentación, aparece en el extremo inferior y en el extremo superior de esa S alargada, los extremos del intervalo, ¿no? Y básicamente ese numerito no es más que el resultado del límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Que en el libro, en el Stewart, lo van a ver escrito un poquito distinto, porque para el Stewart todas las particiones van a ser lo que se llaman regulares. Todos los subintervalos van a tener la misma longitud. Entonces, el Stewart lo va a escribir así: sumatoria con k de 1 a n de f en xk estrella por delta x, porque todos van a tener la misma longitud, y acá lo que va a pedir el Stewart es el límite cuando n tiende a infinito. Cuando yo digo acá, la norma de la partición tiende a cero, me aseguro que si la longitud del subintervalo más grande tiende a cero, con más razón los que vienen abajo, digamos, que son con una longitud más chiquita. Cuando acá todos tienen la misma longitud, con pedir que n tienda a infinito, ya estoy diciendo que delta x va a ser un numerito que tiende a cero como longitud de los subintervalos. Es una variante, la más correcta debería ser esta, pero bueno, también entiendo que Stewart, como trabaja con funciones por ahí continuas, sabe que van a ser integrables y por lo tanto puede escribirlo así sin problemas porque el límite va a existir igual. Pero bueno, lo más correcto sería de esta manera, con norma de la partición tendiendo a cero. Pero como no va a ser algo que nosotros focalicemos, lo dejo ahí, se los presento, sepan que existe esta forma de escribirlo lo más formal posible. Vamos con observaciones varias y varias, porque no es una sola diapositiva. Primero, lo que ya dijimos, el símbolo integral, esto ya lo conocen, la S alargada, A el extremo inferior del intervalo, B el extremo superior del intervalo, la función y del diferencial x, que indica básicamente quién es la variable de integración. Acuérdense por otro lado que cuando nosotros veíamos en cálculo 1 el símbolo de integral indefinida, que escribíamos esto, así solito, ¿eso qué representaba? Cuando escribíamos esa notación. Las primitivas de f, de x. Ujú. Tal cual. Escribíamos así, ¿no? F mayúscula en X más C, entendiendo que F mayúscula es una primitiva de la F chiquitita. ¿Y qué significa que la F mayúscula sea una primitiva de la F chiquitita o antiderivada, que también era otra notación? ¿Esto qué significa? Escribo a F grande, me da F chiquita. Es
eso la útil. La derivada de f mayúscula me da la f chiquitita. Ese es el concepto de primitiva. Entonces, esto lo que me está diciendo es que cuando escribo lo que está en el recuadro, lo que estoy hablando es de una familia de funciones primitivas. ¿Eh? De funciones primitivas. Obviamente, ¿de quién? De la f chiquitita que está dentro. Ahora, cuando yo estoy escribiendo, como dice acá, la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x, esto es un número. Ya no es una familia de funciones primitivas. Tienen una notación muy parecida, pero que significan cosas distintas. Después, vamos a la siguiente observación. Cuando nosotros decimos que existe el límite de las sumas de Riemann, una de las expresiones que podemos usar es que las sumas de Riemann de f en el intervalo AB convergen a el numerito i. Y por otro lado, que existe el límite de las sumas de Riemann, básicamente lo que uno puede decir es, como sinónimo, que la función f chiquitita es integrable en el intervalo AB. Así como alguna vez hemos usado, alguna vez, muchas veces, la expresión f es derivable en el intervalo AB, que quería decir que existe la derivada de la función en el intervalo. Decir que f es integrable en el intervalo AB quiere decir que existe la integral definida de la función en ese intervalo. La tercera observación me dice básicamente que la variable de integración es lo que uno consideraría es muda. Como diciendo, no importa cuál sea la variable que yo utilice para escribir la integral, porque el resultado final va a ser el mismo número. Por lo tanto, si alguien viene y me dice, tuve que plantear en un ejercicio esta integral, y alguien me dice, no, a mí me dio otra cosa, yo tuve que plantear esta integral, con t. Estamos hablando de lo mismo. La variable de integración no importa. Mientras use, obviamente, la variable acá y esa misma como variable en el diferencial, estoy hablando de la misma cosa. Así que puede ser la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, o viene alguien y me dice, no, yo calculé la integral de a hasta b de f de u diferencial de u. Bueno, es lo mismo. Porque en definitiva lo que apunto es al resultado final del número que me estaría dando esa integral. Así que la variable de integración es muda. Seguimos con estas observaciones varias y algo habíamos hecho en un dibujo o intentado hacer un dibujo en el pizarrón. Si la función es positiva sobre mi intervalo de trabajo, una de las cosas que habíamos establecido, porque así fue como surgió en la introducción del tema, es que cuando planteábamos esta suma de Riemann, porque ahora ya sabemos que es una suma de Riemann, esta sumatoria, ¿qué es lo que hacía? Sumaba áreas de los rectángulos que se generaban dentro de cada subintervalo. Y cuando uno pone acá f en k estrella, es porque el representante puede ser elegido el extremo derecho del intervalo, el extremo izquierdo del intervalo, o el punto medio, o cualquiera, ¿no? Lo que yo sé es que cuando yo sumo las áreas de esos rectángulos, aparece esta sumatoria. Cuando ahora la función no necesariamente es positiva sobre todo mi intervalo de trabajo y establezco la misma sumatoria, en aquellos intervalos en los cuales la función ha sido positiva, lo que estoy haciendo es el área de un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, como serían los rectángulos que están marcados en celeste. El tope de la gráfica del rectángulo me lo da la función en xk estrella y ahí la función es positiva. Entonces ahí tendría áreas de rectángulos. Pero cuando estoy sobre un subintervalo donde la función es negativa,
la función en xk estrella va a ser un número negativo. Número negativo por delta xk, que es la longitud del subintervalo, y esa longitud es positiva, negativo por positivo es negativo. Un número negativo no puede ser el área de nada, pero sí entender que lo que estoy haciendo en esta suma es, en esta interpretación, restar el área de los rectángulos que quedaron dibujados por debajo del eje X, ¿no? Entonces esta sumatoria, en definitiva, ¿qué es? Es la suma de las áreas de los rectángulos que quedaron arriba del eje X, que están representados en celeste, y la suma de los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedaron por debajo del eje X. Por eso tengo que decir la suma de los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedaron debajo del eje X. Así que hay suma y resta acá. Eso es con respecto a suma de Riemann. Pero entonces, ¿y ahora cuando tome el límite de todo esto? ¿Qué va a pasar? Los mismos Parecido. dibujos, ¿eh? ¿Qué Y decía? debería dar un resultado menos parecido. Claro, primero que tiene que ser parecido, porque si no, no dice las cosas bien. Pero cuando ya tomo el límite, aparece la integral, que no aparecía acá. Acá la expresión integral no apareció, porque estoy haciendo una suma No. de Riemann. Cuando tomo el límite de esas sumas de Riemann, fíjense que el dibujo es el mismo de las dos gráficas, nada más que en uno están representados los rectángulos y en el que sigue ya no. Cuando lo veo de esta manera, ya pensando en que de las sumas de Riemann, en los dos casos calculé el límite de la norma de la partición tendiendo a cero, en este caso, la integral definida va a representar el área de la región que ha quedado debajo de la curva. Pero en el caso de abajo, donde la función puede ser positiva y negativa a lo largo de todo el intervalo, la integral definida ahora la puedo pensar como una resta de áreas. A sub 1 es a quien yo llamo el área de la región que ha quedado por arriba del eje X, la que está marcada en celeste. Y A sub 2 es el área de lo que ha quedado como gráfica en naranjita, ahí abajo. Las restas de esas áreas sería el valor de la integral definida. ¿Mm? A tener cuidado con eso. Lo vamos a nombrar tanto que lo van a aprender de seguro. Seguimos con las observaciones varias. Una de las cosas que se puede mostrar es que si una función es integrable, o sea, es integrable sobre un intervalo, es decir, existe la integral definida, esa función debe ser acotada en el intervalo de trabajo. ¿Qué significa que sea acotada? Bueno, que básicamente sus imágenes quedan en un rango de valores. Matemáticamente, ¿eso cómo lo podemos escribir? Bueno, que sea acotada la función quiere decir que va a existir un cierto número m positivo que hace que el valor absoluto de todas las imágenes siempre se mantenga menor o igual que m. Por ejemplo, si yo hago un mini dibujo, ¿no? Supongamos acá. Acá estoy dentro del intervalo 1, 5. Y la función, bueno, 1 por acá, menos 2 por acá. La gráfica, no sé, hace algo así. Viene, hace algo así y hace así, ¿no? Así es la función. Las imágenes, en el dibujo que yo veo, sé que van a estar las imágenes en un rango de variación que va desde menos 2 hasta 1. Pero como yo lo quiero escribir a partir de una acotación que sea más abarcativa, donde pongo un solo valor absoluto, pongo la función una sola vez y un solo numerito m acá, en nuestro caso, ¿cómo tendría que decir? La función valor absoluto de f sería menor o igual que ¿quién? Dentro de mi intervalo 1, 5. No se ve mucho. ¿Quién sería? El m candidato a decir que las imágenes de esta función son menores o iguales que m en valor absoluto. 2. 2.
Lo correcto sería, las imágenes están entre -2 y 1. Fantástico. Pero a veces una acotación me sirve. ¿Cuál sería? Esta. Seguro las imágenes en valor absoluto son menores o iguales que 2. Y no le erro tampoco, ¿no? Es como decir que en el tramo que va desde i igual a -2 a i igual a 2, porque andan 2 por ahí, acá está la gráfica, por ahí andan todas las imágenes. Bueno, fantástico, está bien. Como acotación funciona. Bueno, ¿con qué me quiero quedar? Si la función es integrable sobre el intervalo b, entonces f debe ser acotada en el intervalo ab. Por lo tanto, ese entonces me está diciendo que piense también de otra manera. Si f es integrable, entonces f es acotada. O sea, si f no es acotada en el intervalo, entonces f no es integrable en el intervalo. ¿Está bien? Por ejemplo, simple, la función f de x igual a 1 sobre x no es integrable en el intervalo, por ejemplo, -1, 2. ¿Por qué no? Tiene una discontinuidad de salto infinito. ¿Dónde? En x igual a 0. Bien. Entonces ahí la función no es acotada, por lo tanto, como no es acotada, no es integrable. Y eso es lo que tengo que escribir, lo que vos dijiste. Ahora, la misma función es integrable. Por ejemplo, por decir un ejemplo, qué sé yo, 1, 5. Esa función ahí sí es integrable. O sea que, como ley, dependiendo dónde actúe esa ley, puede provocar una función integrable o no integrable. Disculpa, profe, ¿qué función? 1 sobre x, la misma, pero en otro intervalo. Me parece que no se está mostrando en la pantalla. ¿En serio? ¿No se está viendo a la izquierda? Ah, sí, 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 disculpa. No me haga asustar que entonces Tenía todo lo que había confusión. escrito antes me está diciendo que no sé. No, no, tenía zoom en el cuadradito ese de ahí. Ah, No, no, no. bueno, perdón. Buenísimo. Eh, la función entonces 1 sobre x, dependiendo dónde yo la esté mirando, puede o no ser integrable. Lo que todavía no hice fue justificar por qué esta función va a ser integrable. Esta función 1 sobre x va a ser integrable básicamente en el intervalo 1, 5, porque es continua. O sea, una de las cosas que vamos a decir a posteriori es que toda función continua sobre un intervalo cerrado va a ser integrable. Integrable. ¿Mm? Bueno, pero antes de meterme con eso, miremos esta situación. Esta función es súper particular. Miren. Dice, esta función, si bien es acotada, no es integrable en ningún intervalo cerrado. La función es la función que toma valor 1 si se evalúa en un racional y me da el valor 0 si se evalúa en un número que es irracional. O sea, recontra acotada porque tiene dos posibles imágenes, el 0 o el 1. Recontra acotada. Pero sin embargo, esa función no va a ser integrable, dice, en ningún intervalo cerrado. Entonces la idea, como dice ahí, es trabajarla en principio sobre el intervalo cerrado 0, 1. Y calcular cualquier suma superior y calcular cualquier suma inferior y ver qué sucede. 0, no, 1 en los racionales. Para compartir esa función. La función hace esto. F de x es igual a 1
si x es racional. Y 0 si x es irracional. Recontra acotada. Si tuviese que hacer la gráfica de la función, estaríamos como un poco en problemas porque dentro del intervalo 0, 1, como que esto es 1, como entre dos racionales hay infinitos irracionales y entre dos irracionales hay infinitos racionales, la gráfica de la función parecería ser que serían dos rectas horizontales. Pareciera, por la forma en la que uno lo puede representar en un programa. Pero en realidad, obviamente que eso que acabo de dibujar no es la gráfica de ninguna función. Lo que pasa es que va todo el tiempo a estar saltando entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1, y tan juntitos que pareciera en la gráfica que serían dos rectas horizontales. Pero bueno, no lo son, ¿no? Ahí nos decía la idea de probar que no es integrable en el intervalo 0, 1. Como para prestar atención ahí, ¿no? Bueno, y además nos decía que armemos sumas superiores y que armemos sumas inferiores, ¿no? Entonces sea P una partición del intervalo 0, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que P es un conjuntito formado por x0, x1, x2, xn, donde supongamos, no sé, yo sé que este va a ser x0, este será x1, después por acá puedo poner x2, cerquita del puedo poner x3, por acá x4, y así sigo hasta que este es xn. Una partición no necesariamente regular, ¿no? Bien. Suma superior. Armemos la suma superior. Suma superior. En una suma superior, a ver si recuerdan, en cada subintervalo, ¿qué es lo que tenía que elegir? Tienes que tomar el valor máximo Sí, de dicho subintervalo. exactamente. Entonces yo cuando armo la suma superior, haría suma con k de 1 a n de, cuando esté en el primer subintervalo, ¿cuál va a ser el valor máximo que la función toma en el primer subintervalo? X1. X1, a ver, yo te pregunto, Lorenzo, estoy en el primer subintervalo. Tengo que tomar el valor más grande que la función toma en ese subintervalo. ¿Cuál es el valor más grande que toma? 1, ¿Y por qué? ¿Está bien? porque habrá algún número irracional, algún número racional en ese subintervalo, necesariamente donde la imagen sea 1. Exactamente. Por esta cuestión que decíamos antes, siempre en todo intervalo hay infinitos números racionales, infinitos números irracionales. Entonces, en el primer subintervalo estoy segura que va a haber algún número racional que haga que cuando yo tome el valor máximo de la función ahí va a ser 1. En el siguiente subintervalo, lo mismo. O sea que esta suma superior, si la escribo un poquito más específica, sería en el primer subintervalo 1 por delta x1, más en el siguiente subintervalo, en el 2, y en el siguiente subintervalo el valor máximo de la función también va a ser 1. 1 por delta x2, más en el siguiente subintervalo, el valor más grande que toma la función, 1 por delta x3. Y así sigo hasta que llego a que en el último subintervalo, si acá pongo xn-1, también acá la función va a tomar como valor máximo 1 y lo voy a multiplicar por delta xn.
Esta sumatoria, que es la suma superior, es la que yo acá puedo escribir directamente como 1 por delta xk, con k variando de 1 a n. ¿Cuánto vale esa sumatoria? ¿Cuánto vale? Perdón, profe, vos no habías dicho que había infinitos números racionales en un intervalo. Infinitos irracionales e infinitos racionales. Entonces yo sé que cualquiera sea el intervalo en el que yo me pare, algún racional hay. Y en ese racional la función toma el valor 1, O sea que que es el hay valor máximo. o sea que hay infinitos intervalos. En este caso no digo que son infinitos intervalos, son n intervalos porque tomo una partición con estos elementos. ¿Te acordás? Yo tomo una partición. Eso provoca que yo mi intervalo lo divida en mini intervalos, no necesariamente de la misma longitud. Pero no son infinitos los intervalos. Los que son infinitos son los numeritos que componen a cada subintervalo, porque estoy en un intervalo real. Bueno, ¿y por cuánto da esta suma? Delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4 más delta xn. ¿No te termina dando 1? ¿Por qué, Lauti? Porque todos los subintervalos en cuestión van a ser partes del 0,1, entonces te va a terminar quedando el rectángulo determinado eh, por el eje X con el eje Y, que está limitado en X igual a 1 e igual a 1. Está bien, tal cual. Entonces, esta suma, delta x1, es sumar de acá hasta acá esta longitud. Después le sumo delta x2, que es sumar de acá hasta acá. Después le sumo delta x3, que es sumar de acá hasta acá. Y así voy sumando hasta que genero a todo mi intervalo 0, 1. ¿Qué longitud tiene el intervalo 0, 1? 1. Entonces, digo, cualquiera sea la partición, cualquiera, me genero la suma superior y todas las sumas superiores van a tomar el mismo valor 1. Porque esta fue una suma superior cualquiera. Entonces, conclusión, por lo tanto, toda suma superior vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Así el intervalo lo haya particionado en dos partes, en 3, en 1000, en 1.000.000, 4.000.000, sumo 1. Vamos ahora a generar lo que sería para mí una suma inferior. Esa suma inferior va a ser una sumatoria con k de 1 a n. ¿De quién? Ahora vuelvo acá. Suma inferior. ¿Yo qué voy a hacer? En cada subintervalo, ahora voy a tomar el valor más chico que la función toma en cada subintervalo. En el primer subintervalo, ¿cuál es el valor más chico que toma la función? Primer subintervalo, estoy acá. El valor más 0. chico que la función toma en esa va a ser 0, porque siempre, así como antes me sirvió justificar que en cualquier subintervalo hay infinitos números racionales, en el primer subintervalo va a haber infinitos números irracionales en los cuales cuando evalúe la función ahí va a ser 0. Entonces me va a quedar 0 por delta x1. Más, voy al segundo subintervalo, de que va desde x1 a x2. ¿Quién es el valor más chiquito que toma la función en ese subintervalo? 0 también. Pero también, y por lo mismo, porque hay infinitos números irracionales. Cuando vaya transitando por todos los subintervalos, me va a quedar esta suma. O sea, la sumatoria de 0
por delta xk. ¿Cuánto da esa suma? 0 por delta x1 más 0 por delta x2 más 0 por delta x3 más 0 por delta xn. ¿Cuánto da eso? 0. Y no importa cuál sea la partición que haya tomado, de nuevo, si la particioné en 2 partes, en 3 partes, en 1000, en 1.000.000, toda suma superior, perdón, toda suma inferior, vale 0. Y entonces, hay algo entonces que hace ruido. Si yo digo que una función es integrable sobre un intervalo cerrado, es porque existe el límite de las sumas de Riemann. Independientemente de la suma de Riemann que yo haya generado, sé que el límite de esas sumas de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0, tienen todas que tender al mismo número. Y entonces me encuentro con este ejercicio en donde digo, todas estas sumas que son sumas de Riemann, que estarían dentro de la categoría de sumas superiores, todas valen 1. ¿A qué tienden? A 1. Las otras sumas de Riemann, que serían las que estarían dentro de la categoría de sumas inferiores, todas valen 0. ¿A qué convergen las sumas inferiores? A 0. ¿Cuál va a ser entonces mi conclusión? Que no existe el límite de la suma de Riemann. Exacto, Lauti. No existe el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de estas sumas de Riemann. Y por lo tanto, o con lo cual, f, esta f, ¿no? La que estoy moviendo ahí, no es integrable en el intervalo 0,1. Nosotros nos posicionamos en el intervalo 0,1, pero si el intervalo en vez de haber sido 0,1 era el AB, era la misma cuestión. En este caso, si el intervalo hubiese sido el AB, las sumas inferiores, ¿cuánto me iban a dar en ese intervalo AB? En vez de ser el intervalo 0,1, digo un intervalo AB. Ah, Las sumas inferiores, ¿cuánto me hubiesen dado? Las inferiores. ah, No, bueno. la función es la misma. 0 en los irracionales, 1 en los racionales. Y ahora estoy en el intervalo AB. Las sumas inferiores, todas iban a ser 0 igual. Porque en cada subintervalo puedo elegir, puedo encontrar un número irracional en donde la función va a valer 0. O sea, en cualquier otro intervalo, las sumas inferiores también van a ser 0. Pero si me paso a un intervalo AB, las sumas superiores, ¿qué me darían? Las superiores. Puede ser B, ¿Qué diría? puede ser B. No. 1. No. Ahora sería esto, ¿no? A, B. O sea que acá tengo A, acá tengo B. Esta sumatoria con K de 1 a N en el intervalo AB estaría dando B menos A, la longitud del intervalo. Antes del intervalo era de longitud 1, ahora la longitud del intervalo va a ser B menos A. ¿Está bien? O sea, un número que 0 no es. Un número que 0 no es. Bueno, esta sería un poco la explicación. Voy a bajarlo ya el archivo. Aunque esa parte de amarillo la voy a borrar porque ya veo que si le subo esto se van a confundir. Total lo ven de la grabación en un momento. Y queda ese archivito bajadito. PDF. Bueno,
Vamos a seguir. Este ejemplo lo que viene a hacer de alguna manera es a mostrar que dijimos acá, si f es integrable en el intervalo AB, entonces f es acotada en el intervalo AB. Por otro lado dijimos, si f no es acotada en el intervalo AB, sería negar la vuelta, ¿no? Entonces f no es integrable en el intervalo AB. Y en esto, la vuelta no es cierta, ¿no? Que la función sea acotada no implica que la función sea integrable. O sea, no es válida la vuelta no es válida, y no es válida gracias a este ejemplo que estuvimos viendo acá. Una función que es recontracotada y sin embargo no es integrable. Bueno, todos estos detalles hay que tenerlo al momento de estudiar para ese parcial, el que se tome la unidad 2, porque todo esto juega. Verdadero o falso, todas estas cosas juegan. Así que ténganlas en cuenta. Bien. Bueno, este era el resultado importante que yo les decía, que si una función es continua sobre no lo vamos a demostrar, lo vamos a usar, que si una función es continua sobre un intervalo, o en todo caso, si tiene un número finito de discontinuidades de salto finito también, finito, de salto finito, la función va a ser integrable, o sea que va a existir la integral definida, o sea existe el límite de las sumas de Riemann. O sea que una función, por ejemplo, que haga este diseño sobre mi intervalo AB, a ver, que haga esto, ¿no? Viene acá, hace esto, después viene acá, hace esto, y después viene acá y hace esto. Esa función tiene un número finito de saltos, tiene 2 saltos, hay 2 valores en los cuales la función no es continua, y a la vez estos saltos que están acá son finitos. Por eso es que si llegara a tener un salto infinito, ¿qué pasaría con esa función? Si llegara a tener un salto infinito. No sería acotada, entonces no sería integrable. No es acotada y por lo tanto no sería integrable. Exactamente, Lauti. Bueno, eso es entonces por un lado. Y hay algo que uno se agarra de datos iniciales para poder hacer sumas de Riemann de una manera más simple. Si yo tengo el dato de que una función es integrable porque me la dieron y dice es esta función que es continua, o porque me dieron el dibujo y sé que es seccionalmente continua, sé que va a existir el límite de la suma de Riemann. Lo sé. De cualquier suma de Riemann que yo establezca, le calculo el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a 0, y ese límite converge al número que es la integral definida. Lo sé. Entonces, a nivel de cuentas, si yo tengo que calcular la integral definida de una función que ya sé, por ejemplo, que es continua y por lo tanto integrable, no me voy a mandar a hacer una suma de Riemann complicada, sino que me hago una suma de Riemann lo más sencilla posible a la que después le voy a calcular el límite. Porque total sé que cualquiera sea la suma de Riemann con la que empiece, al momento de calcularle el límite me tiene que dar lo mismo que cualquier otra. Juego con eso. Saber que el límite existe, el límite de la suma de Riemann existe porque tengo el dato de que la función es integrable. Y entonces ahí es donde el steward me propone, mira, ya que estás trabajando con una función que sabes que es integrable, hagámosla fácil. El intervalo de trabajo, que es el AB, lo vamos a particionar en n subintervalos de la misma longitud. O sea, nada de delta x1, delta x2, delta x3. Hablemos de delta x
todos tienen la misma longitud. ¿Y cuál es? Esta. Y al momento de elegir en cada subintervalo el punto representante, decimos también, hagámosla fácil, elijamos un extremo. ¿Cuál en particular? En cada subintervalo el extremo derecho. Nos ponemos todos de acuerdo y el punto representante es el extremo derecho. Y al extremo derecho lo escribimos así. Es A más I por delta X, con I una sumatoria que va de 1 a N. Si yo estoy parada en el primer subintervalo, cuando I vale 1, es A más delta X. A más delta X. El segundo intervalo, ¿quién va a ser? Y el que tiene como extremo derecho, A más 2 veces delta X. El otro, A más 3 veces delta X. Entonces siempre elijo el que está a la derecha en cada subintervalo. ¿Podríamos haber elegido el que estaba a la izquierda? Claro que sí. Tal cual. Podríamos haberlo hecho sin problemas. ¿Mm? Fíjense que el último elemento, el xn, es A más n por delta X. Delta X, ¿quién es? B menos A sobre n. Simplifico, simplifico, los A se van y el último elemento coincide con el extremo derecho del intervalo original. ¿Mm? Bueno. Y en vez de calcular el límite con la norma de la partición tendiendo a 0, está bien poner con n tendiendo a infinito. Porque cuando n tiende a infinito, fíjense acá, b menos a tiende a 0. Todos los intervalos tienen la misma longitud, la norma de la partición va a ser la longitud de cualquier subintervalo. Me aseguro que la norma de la partición tiende a 0. ¿No? En vez de poner norma de partición tendiendo a 0, ponemos n tendiendo a infinito. Bueno, con eso, digamos, y recordando estas formulitas, yo lo que les presento acá, que lo tienen ustedes ya en el campus, les presento las cuentas completas que tuvimos que hacer en su momento para calcular esta integral. ¿Se acuerdan que estuvieron ustedes trabajando también en la clase? Bueno, uno que va a decir, bajo todo esto que ahora tengo como as debajo de la manga, la función 1 menos x cuadrado es una función recontra continua en todos lados. En particular, es continua en el intervalo cerrado 0,1, que era nuestro intervalo de trabajo, en ese primer ejercicio que tomábamos a la introducción. Quiero calcular el área, ya sé que va a ser la integral desde 0 a 1 de 1 menos x cuadrado. Con los recursos que tengo, ¿cómo la voy a calcular? Y, como el límite de las sumas de Riemann, haciendo esta lección que me dijo recién el teorema anterior. El teorema anterior me decía, delta x era b menos a sobre n. Y el xy estrella, lo llamaba xy, era a más i por delta x. Bueno, como la sumatoria en vez de ir desde i 1 a n va desde k 1 a n, en vez de ser xy estrella va a ser xk estrella. Pero fíjense que ahora si el intervalo es el 0,1, estoy diciendo que el 0,1 es mi intervalo AB. O sea, A vale 0, B vale 1. Si B vale 1 y A vale 0, 1 menos 0 es 1, delta X es 1 sobre X. Y en el caso de tomar cada punto representante es A vale 0 más I por delta X, que era 1 sobre N. En vez de llamarlo I, acá en el apunte se lo llama acá, bueno, K sobre N. ¿Mm? Ahí tenemos los representantes. Una vez establecido eso, hacemos la cuenta, que esto es lo que ya hicimos en clase, no es nuevo para nada. Dan las cuentas, llegábamos a esta expresión, y después, ¿qué es lo que viene? El límite, cuando n tiende a infinito, de esa sumatoria que nos había dado 2/3. O sea que con este contexto ahora estamos seguros que la integral definida que estaría calculando el área se puede calcular a partir del límite de esta suma de Riemann particularmente hecha, y el resultado del límite de esa suma de Riemann va a ser la integral, 2/3.
¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería hacerlo en este caso? Demostrar, a partir del límite de sumas de Riemann, que la integral definida desde 0 hasta b de x diferencial x es b cuadrado sobre 2, considerando b positivo. Bueno, lo hacemos por acá. Mi intervalo de trabajo es el 0b, ¿no? La función en juego es la función x, con x perteneciente al intervalo 0b. Es una función recontra continua en el intervalo cerrado. Por lo tanto, es integrable. Continua en 0b. Por lo tanto, integrable en el intervalo 0b. Todo eso hace que yo esté segura de lo siguiente, que la integral desde 0 hasta b de x diferencial de x va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria con k de 1 a n de f en xk estrella por delta x. Bueno, por las dudas, veamos bien quién sería, ¿no? Es delta x. ¿Quién sería en este caso? Mi intervalo es el 0b. ¿Quién sería delta x? No sería b sobre n. B sobre n. Porque sería b menos a, que era de 0, sobre n, o sea, b sobre n. Tal cual. ¿Y quién sería el xk estrella? Era 0 más k por el delta x. B sobre n. Todo eso lo tengo que poner acá. Esto es límite cuando n tiende a infinito de sumatoria con k de 1 a n de. En definitiva, el xk estrella me quedó k por b sobre n. Entonces, si el xk estrella es k por b sobre n, ¿cuánto vale f en ese xk estrella? F en xk estrella. ¿Quién sería? Reemplazar. Bien. Vamos, uno. Que empiece uno. K por B sobre N. Claro, porque en definitiva la función evaluada en alguien es el mismo alguien, porque es la función identidad. Entonces, acá me queda k por b sobre n. Por delta x. ¿Delta quién era? B sobre n. Y bueno, y acá otra vez aparece una sumatoria bastante más sencilla de la que veníamos trabajando con el ejemplo anterior. Me quedaría límite cuando n tiende a infinito de. Fíjense que esto, lo junto que me quedaría b cuadrado sobre n cuadrado, de k, que es el índice de la sumatoria, no depende. Entonces lo puedo sacar afuera. Me quedaría, bueno, creo que negro. Nos quedaría b cuadrado sobre n cuadrado por la sumatoria con k de 1 a n de k. Estoy sumando los primeros n números naturales. Y para esta sumatoria teníamos una fórmula cerrada de cuenta. Esto es límite
cuando n tiende a infinito de este b cuadrado sobre n cuadrado, ¿se acuerda alguno cómo daba esta sumatoria? K por K más 1 sobre 2. Sí, pero no con k, con n. NK. Porque el K es el subíndice que va cambiando de uno en uno. Entonces el resultado final era el índice final n por n más 1 sobre 2. ¿Está bien? ¿Me habías dicho K por K más 1 sobre 2? Sí, sí, mala mía. No puede quedar K porque justamente es el índice de sumatoria y yo me quiero independizar del K. Bueno, y bueno, calculo el límite de esto. Límite cuando n tiende a infinito de, yo a propósito lo voy a escribir así. B cuadrado sobre 2 por, y voy a dejar lo que depende de n acompañando acá al lado. Y acá al lado tengo, fíjense que puedo hacer esto, ¿no? Este n lo puedo cancelar con 1. Entonces me quedaría n más 1, todo sobre n. Pero no me conviene escribirlo así, me conviene distribuir el n y que me quede 1 más 1 sobre n. 1 más 1 sobre n. Bueno, cuando n tiende a infinito, hacemos las cuentas, el 1 sobre n tiende a 0, obviamente entonces todo esto tiende a 1, y 1 por b cuadrado sobre 2, el resultado que teníamos que demostrar, b cuadrado sobre 2. Nos queda así. Demostramos esto que nos pedía el ejercicio. Ahora hay una forma, esto fue todo como con suma de Riemann porque así fue lo que nos pidieron, ¿eh? Ahí decía demostrar a partir del límite de suma de Riemann. Ahora, geométricamente, esto se puede hacer muy fácil. Voy a permitirme borrar esta parte. No fue difícil, pero bueno, nos teníamos que acomodar, teníamos que recordar todo lo que veníamos haciendo. Yo acá estoy trabajando, eso sí lo puedo volver a poner, f de x igual a x con x perteneciente al intervalo 0b. Yo ahí estoy trabajando. Y b, un número positivo. Puedo hacer la gráfica de la función. B, B y la gráfica acá. Acá y acá. ¿Mm? Esta integral, en esta situación, ¿qué representaría? La integral de 0 a b, con b un número positivo, de x diferencial de x. ¿Qué El representa? área que hay por debajo de la recta en el intervalo 0b. O sea que es el área de una figura de la cual yo conozco una fórmula concreta que calcula el área, ¿no? Entonces la integral desde 0 a b de x diferencial de x, si a esto yo lo llamo S como región, me estaría calculando el área de esa región S. ¿Y cómo se calcula el área? Base Bueno, por altura de 2. sí, señor. Base B por altura B dividido 2, o sea, B cuadrado sobre 2. Que hubiese sido mucho más rápido si yo lo veía así. ¿Qué pasa, no? En todos lados es fácil verlo con una fórmula que me calcule el área, porque a veces no todas las funciones con las que trabajo son siempre positivas, digamos, pero en este caso lo que quiero es que abran la cabeza que hay ejercicios que a veces no hace falta, porque puede que no me digan, calcule tal integral por límite de suma de Riemann. Me dice, calcule esta integral. Arréglatela. Y digo, bueno, a lo mejor si es una función conocida y se genera una región de la cual puedo conocer el área, porque conozco una fórmula, a lo mejor puedo resolver la integral más que nada con conceptos geométricos más que con límites de sumas de Riemann. Todo juega, todo es válido.
Salvo como el ejercicio que me diga, no, hacelo por suma de Riemann. Bueno, lo tengo que hacer por suma de Riemann. Pero cuando no, todo lo que esté bien aplicar, lo puedo aplicar. Y si la visión geométrica es buena, para adelante con eso. Les va a pasar a veces con regiones que sean un pedacito de disco, por ejemplo. Un cuarto de disco, mitad de un disco. No van a saber qué hacer con el cálculo del límite de la suma de Riemann y sin embargo cuando lo ven geométricamente dicen, ah, se calcula fácil. Así que bueno, no pierdan esa visión. Genial. Así como se necesita que se pruebe esto, esto les va a quedar como ejercicio, por supuesto ya a partir del miércoles en adelante, que puedan mostrar este par de propiedades, también con límites de suma de Riemann. ¿Mm? En vez de que el extremo inferior sea el 0, puede ser un a menor que b, por supuesto. Lo mismo acá. X cuadrado diferencial x, la integral desde a hasta b de eso. Y probar por límite de suma de Riemann, porque tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a fórmulas de sumatorias, se puede probar esto. Esto sí queda como ejercicio y lo pueden hacer como lo hice yo recién para esta integral. Esto sí ejercicio. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora es la última parte de esta sección del libro, que es la 5.3, en donde empiezan a aparecer propiedades de la integral definida. Y ahora lo que hacemos básicamente es hacer como una extensión de la definición, porque nosotros cuando estamos trabajando con integrales, estamos suponiendo que trabajamos sobre un intervalo donde el extremo izquierdo es más chico que el extremo derecho. Naturalmente, en un intervalo el extremo izquierdo es más chico que el extremo derecho. En el caso de que tengan una integral, por ejemplo, algo así, ¿no? La integral desde 4 a 2 de f de x diferencial de x, o sea, el extremo que está acá, el inferior es más grande que el extremo superior, lo que vamos a hacer es definir esta integral como el opuesto de la integral de 2 a 4. Lo que hacemos es menos y cambiamos el orden de integración, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que aparecen que empiezan como a definirse en situaciones un poquito más amplias de las que habitualmente estamos acostumbrados. Y la otra situación es qué pasa si en realidad estoy integrando una función sobre, no un intervalo, restringí a un puntito. La integral desde a hasta a, la integral desde 1 a 1, la integral de 7 a 7, de menos 5 a menos 5, de f de x diferencial x es 0. ¿No? O sea que estas dos situaciones vienen como a incorporarse a la situación que veníamos trabajando. Luego de eso, aparecen estas propiedades. Yo se las puse todas juntas, pero en el libro están separadas. Están estas, que son todas propiedades de integral que están relacionadas con igualdades. Y luego aparecen estas, que son todas propiedades de la integral que están ligadas con desigualdades. Un menor igual, mayor igual. Pero bueno, están todas acá. Vamos a ir viendo algunas. No nos vamos a poner tan exquisitos con el tema de la demostración. Igualmente algo voy a escribir, pero no de todas se va a poder hacer una demostración, más que nada sobre las 5, va a ser más difícil. Vamos a ir transitando las propiedades. La primera dice, suponiendo que f y g, porque van a estar participando f y g, suponiendo que f y g son funciones continuas sobre mi intervalo de trabajo cerrado, el AB, se puede demostrar que la integral desde a hasta b de c diferencial x es c por b menos a. Primera propiedad.
la integral desde A hasta B de C diferencial X es C por B menos A. Hay una interpretación que se puede hacer gráfica, pero en un caso muy particular, cuando la constante C, porque esta es la función constante, es positiva. Cuando es positiva se puede hacer una interpretación. Yo tengo el intervalo A, B, y supongo que la constante C anda por acá, entonces la gráfica de la función hace esto. Vale siempre C, ¿no? Y el eje X. ¿Qué sería hacer en esa situación la integral desde A hasta B de la función C? Diferencial X. ¿Cómo interpretaría la El integral? área del rectángulo. Mm. El área debajo de la curva, que es el área de un rectángulo. Y el área del rectángulo, base, que es B menos A, por altura, que es C. Entonces, puedo interpretar el cálculo de la integral como el área de un rectángulo. Si C es negativo, en realidad lo que va a pasar es que es el opuesto del área de ese rectángulo. ¿No es cierto? Pero igualmente la fórmula sigue siendo C por B menos A. Lo que se puede hacer es tratar de hacerlo independientemente de esta visión, que es haciendo sumas de Riemann, ¿no? Uno va a decir la función f de x igual a c es continua en el intervalo cerrado AB, por lo tanto, integrable. Y entonces, como sé que es integrable, voy a plantear un límite de suma de Riemann con sumas apropiadas. Entonces voy a decir esto, que la integral desde A hasta B de c diferencial x va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria con k de 1 a n de f en xk estrella por delta x, ¿no? Entendiendo como siempre, delta x es b menos a sobre n, y en este caso el xk estrella es a más k por delta x. Esto es siempre lo mismo, ¿no? Uno se esquematiza en hacerla fácil. ¿Qué pasa acá? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, sumatoria con k de 1 a n de, ¿cuánto vale esta función? Porque es con esta con la que estamos trabajando, cuando la evalúo en xk estrella. C. C, porque es constante, entonces me queda C por delta X. Y entonces, en definitiva, esto es C por la sumatoria de delta X con K de 1 a N. Pero bueno, delta X, yo sé quién es. Delta X es V menos A sobre N. O sea, en esa expresión de delta X, otra vez, la K no está. Entonces, esto es, me faltó el límite, ¿eh? Falta acá el límite. Límite cuando n tiende a infinito. Entonces esto es límite cuando n tiende a infinito de C por sumatoria con K de 1 a n de B menos A sobre n, donde lo que veo acá, no está la letra K. O sea, no depende del subíndice de la sumatoria. Entonces, esta sumatoria, ¿cuánto me da? Sumatoria con K de 1 a n de algo que en definitiva es constante para el valor de K. ¿Qué me daba eso? N por B menos A sobre N. Eso. N veces lo que está acá adentro. B menos A sobre N. Los N se simplifican. Me termina quedando el límite cuando N tiende a infinito de C por B menos A. Y bueno, el N no está. O sea, es el límite cuando N tiende a infinito de una constante. En ese límite me queda la propia constante. Y se demostró independientemente de una interpretación geométrica.
¿Mm? Em, Esta es la propiedad 1, la que estuvimos trabajando, la 1. En la 2, esa la pueden encontrar que está desarrollada en el libro. Se hace exactamente lo mismo. Como las funciones f y g son continuas en el intervalo cerrado, la suma de funciones continuas es continua. Este teorema es dado en cálculo 1. Entonces, como es continua, vuelvo a interpretar que la integral desde a hasta b de la suma se va a poder calcular como el límite de las sumas de Riemann de la función suma evaluada en los xk estrella. Y esa sumatoria se divide en suma de 2. Esto está en el libro. Después mírenlo de ahí. Con la resta lo mismo, con la constante lo mismo. Digamos, no es que están en el libro. Esta y esta creo que no están en el libro, pero las pueden justamente escribir de la misma manera que la estuve escribiendo yo. Esta propiedad 5 no se va a pedir que lo demuestren, porque no es sencillo, pero sí piensen en esto. Yo me voy a ir de nuevo a la pizarra. La propiedad dice lo siguiente, se las voy a copiar acá. La integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, la voy a escribir como la integral desde a hasta c de f de x diferencial de x más la integral desde c hasta b de f de x diferencial de x. Ese numerito c es un numerito c que puede estar tanto dentro del intervalo b como afuera, en la medida en la que la función sea integrable también por fuera. Es un poco raro, pero funciona, es así, es verdadera la igualdad. Yo lo que voy a plantearles es que lo miren en una situación en la que al menos geométricamente cierre esta situación. No es una demostración, es solo una visualización. Supongamos que la función es positiva en el intervalo AB, ¿no? Entonces, situación, intervalo AB. Y la función, acá, ahí, piqui, piqui, este el eje X, este el eje Y, ¿no? Bueno, voy a ponerme con un C por acá. Un C interior también. Bueno, la integral desde A hasta B de f de x diferencial x, ¿qué representaría? La integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. Todo el área bajo la curva. Vamos a ver. Todo esto, ¿no? El área de todo lo que está acá. La integral desde A hasta C, vamos a ponerlo con un verde más chillón. Ahí. Desde A hasta C. La función sigue siendo la misma. Lo que hago es trabajarla sobre un intervalo más pequeño. Pensando en la misma situación, lo que va a representar esta integral es el área de esta región, que es la que yo estoy marcando con verde. Y si considero esta integral, las de C hasta B, lo que va a estar marcando es el área de esta región. La función es la misma, lo que estoy cambiando es el intervalo. O sea que en esta interpretación parece natural que la integral desde A a B se pueda escribir de esta manera, donde el C es un número entre A y B. Porque estoy sumando áreas. Es como que a la región grande la dividí en dos partes y entonces sumo las áreas de las dos partes. Pero digo, esto sigue valiendo aún si C cae por fuera del intervalo AB, o sea que conozco cómo se comporta la función por fuera del intervalo y es integrable, y vale también aún la función f no siendo positiva sobre el intervalo. Por supuesto que eso es lo que lo hace difícil de demostrar, pero no es algo en lo cual nosotros nos vamos a meter. Después,
Estas propiedades son como las que son, las 6 y las 7 son las más sencillas de interpretar. Las 6, estas son las que son con desigualdades, ¿no? Si f es mayor o igual a 0, sobre todo el intervalo AB, dice la integral desde A a B de f tiene que ser mayor o igual a 0. ¿No? Esto. F de x mayor o igual a 0 en el intervalo AB. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Eso por qué? ¿Por qué estaría convencida de que es así? Porque es un área positiva. Claro, otra vez, es como que es siempre lo mismo. Por eso pregunto estas cosas, porque como diciendo, viste, machacar. ¿Por qué es eso? La función al ser mayor o igual a 0 en el intervalo, eh, pensando que son funciones continuas, la integral está representando el área de la región que queda debajo de la curva. O sea que naturalmente eso tiene que estar bien. Esto es mayor o igual a 0. Ahora, pregunto, la vuelta, ¿será cierta? Que la integral de una función me haya dado positiva a lo largo de todo un intervalo, quiere decir que la función en cuestión tenía que ser mayor o igual a 0. Que la integral me haya dado positiva, ¿quiere decir que la función era positiva sobre todo el intervalo? Mm, Sí. no, iba a hablar Fausto. Ah, ¿quién iba a decir? ¿Fausto? Y es un área, es positivo, O sea, ¿no? la pregunta es, ¿vale la vuelta? No, no necesariamente tiene que ser positivo. No. ¿Por qué? No, viste cómo Cri, somos cri. nosotros. ¿Por qué? Cuando Porque alguien... siempre estamos calculando un área. Que la función sea positiva o no, el área va a ser el área tiene que ser positiva. Eso no lo discuto. Si estamos calculando un área, tiene que ser positiva. Pero te pregunto, en el caso de que a vos te den, te dicen, mira, la integral de esta función en este intervalo me dio mayor o igual a 0. La función no sabe quién es. La integral te da positiva. Vos decís, ah, entonces está bien, está representando un área. Puede ser que, me parece no, porque si tenés una porción de área que te queda abajo del eje X, bajo la curva, eh, es el opuesto de ese área, pero aún así te puede seguir dando positiva la integral, porque ponerle que hay mayor área bajo la curva por arriba del eje X. Entonces la diferencia de áreas te va a dar positiva, pero no necesariamente es positiva f de x en el intervalo. Sí, señor. Entonces, la vuelta es no, que la integral de una función, integral definida de una función me haya dado mayor o igual a 0, no implica que la función haya sido mayor o igual a 0. Entonces, en todo caso, lo voy a escribir mejor a esto, en vez de ponerlo así, con una pregunta y después la respuesta, voy a decir que la vuelta no es válida, ¿no? Que la integral sea mayor o igual a 0 no implica que la función sea mayor o igual a 0. Y bueno, para decir que no, hay que justificarlo. Entonces puedo poner, por ejemplo, un dibujito, estoy trabajando sobre un intervalo AB, y la función puede hacer esto. A propósito lo hago. Viene bien recontra positiva hasta que en un pedacito se va debajo del eje X, la gráfica de la función. Cuando nosotros interpretamos la integral desde A hasta B de esta función, al menos en lo que quiero representar en el dibujo, esto es mayor a 0, con seguridad. ¿Por qué? Porque en una de las cosas que dijimos hoy, al comienzo de la clase, es que la integral, cuando la función
puede tomar valores positivos y negativos, se puede interpretar como una resta de áreas, que es lo que planteaba Lautaro. Estaría haciendo acá, llamó a 1 y a este pedacito de acá, chiquitingui, a 2. Esta integral es una resta de áreas. El área de la región A1 menos el área de la región A2. Entonces, la integral me dio positiva, pero no pasó que la función haya sido siempre mayor o igual a 0 sobre todo mi intervalo de trabajo. Así que, otra más como para tener en cuenta en algún verdadero o falso. La siguiente propiedad, la séptima, esto lo voy a borrar todo. La siguiente propiedad, la séptima, es más que nada una propiedad que esta sale de aplicar la 6 de manera conveniente. En la propiedad 6 se decía esto, que si f era mayor o igual a 0, la integral tiene que ser mayor o igual a 0 de esa función. Bueno, pensemos en esta situación de tener f de x mayor o igual a g de x, ¿no? Esto en el intervalo AB. Básicamente esto lo escribo de manera conveniente para mí. Escribo que f, esto es lo mismo que escribir que f de x menos g de x es mayor o igual a 0 en el intervalo B. Entonces digo, mira lo que tengo. Una función mayor o igual a 0. La propiedad 6, ¿qué me dice? Y que la integral desde A hasta B de esa función, esta, es mayor o igual a 0. Pero, ¿qué propiedad voy a utilizar ahora? Porque yo necesito mostrar esto, pero tengo La acá propiedad 4. la propiedad 4. La propiedad 4 por 4, esta integral de la resta se puede pensar como la resta de las integrales. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x más la integral desde A hasta B de g de x diferencial de x es mayor o igual a 0. Abro un paréntesis. Tengan en cuenta que cada vez que ustedes escriben una integral, la integral se cierra con un diferencial. Entonces, si acá abrimos dos integrales, Profe, sí, ahí no sería más no, la suma de las dos integrales. no, porque la propiedad O 4 sea, cuando lo das es la de vueltas la... menos. ¿Qué hice? Ah, no dije nada. ¿Está bien, Fausto? Porque me puedo No, sí, porque porque estaba dada vuelta la de la G. Y había que Sí, poner sí, menos sí. adelante. Claro, yo lo que hice fue, en vez de dejar la G del lado de de la derecha, la mandé del lado de la izquierda restando. ¿Para qué? Para generar ¿Y no sería algo. menos por menos? No, como menos por menos. En vez de estar, es como, estoy haciendo esto, a ver si lo hago bien matemáticamente. No, no hago el chanchurrio. Esto, lo que estoy haciendo es, a cada lado le estoy restando G de X. Sí, Por eso es que queda de este lado f de x menos g de x mayor o igual que g de x menos g de x, 0. Eso hice. No hay... sí. Bueno. Y ahí haces la integral de cada uno. No hago la integral de cada uno. No. No, a ver, pará. Porque acá tengo una función que es mayor o igual a 0. Entonces aplico la propiedad 6. Como hay una función que es mayor o igual a 0, la integral de esa función es mayor o igual a 0. Y en la integral Sí. de esta resta, ahí me meto con la propiedad 4, que me dice que la integral de una resta es la resta de las integrales. Este 0 Ah, lo sí, sí. mantuve, ¿no? Y ahora sí, ¿qué viene después de esto? Para esto, cada una de estas integrales es un número. ¿Qué tendría que hacer? Puedes sumar el integral de g de x en ambos miembros de la desigualdad. Entonces, haciendo eso, me queda que la integral de a b
de f de x diferencial de x es mayor o igual a la integral de a hasta b de g de x diferencial de x, tal cual. Y ahí quedaría la demostración de la propiedad. O sea que hay dos funciones que mantienen un tipo de desigualdad, las integrales también. Y la última es bastante sencilla también. Fíjense, dice, si la función está acotada por dos números en todo mi intervalo, entonces la integral también va a estar acotada, pero por estos dos numeritos, m por b menos a y m mayúscula por b menos a. Eso rápidamente lo escribo acá en las diapositivas, va a ser más fácil. Si tengo, entonces, f de x mayor o igual a m chiquitita y menor o igual a m grande para todo x en el intervalo AB, lo que yo debería garantizar es que la integral de f de x diferencial de x entre a y b es menor o igual a m chiquitita por b menos a y menor o igual a m mayúscula por b menos a, ¿no? Bueno, la idea sería, la voy a tratar de hacer simple. Como f es una función, se supone continua, en el intervalo AB es integrable. Y entonces hacemos siempre esta elección de la suma de f en x k estrella por delta x, ¿no? Hacemos eso. Ahora, antes de pasar a la suma, fíjense que yo voy a propósito plantear otra cosa. Voy a venir un cachito acá de costado y voy a decir, la función aplicada a un xk estrella cualquiera, sé que va a estar acotada entre m chiquitita y m mayúscula, porque la función en cualquier x cumple esa condición, en particular en esos xk estrellas que fueron elegidos como representantes. Si a cada lado de la desigualdad la multiplico por delta x, que es un número positivo, delta x, no delta xk, delta x, la desigualdad se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Multiplico a todo por lo mismo. Y si después hago una sumatoria con k de 1 a n de f en xk, delta xk, esas sumatorias también van a cumplir la misma condición. M por la sumatoria de delta x con k de 1 a n y la sumatoria con k de 1 a n. Acá lo puse al m chiquitita afuera, acá también lo puedo poner afuera, porque total no depende del índice de la sumatoria por delta x. Entonces acá digo, la sumatoria con k de 1 a n de delta x, esa la recontra aceitada la tengo ya, porque es sumatoria con k de 1 a n con k de 1 a n de b menos a sobre n, que es delta xk, o delta x, eso era b menos a sobre n por n. Los n se van y eso me queda b menos a. Entonces sé que esta sumatoria es b menos a y sé que esta sumatoria, que es la misma, es b menos a. Entonces acá yo digo, la sumatoria con k de 1 a n va a ser acotada por estos numeritos. M chiquitita por b menos a. Y por este lado, m mayúscula por b menos a. Y esto pasa para toda suma establecida, para toda suma de Riemann establecida. Por lo tanto, si esto pasa para cualquier sumatoria, al momento de calcular el límite, cuando n tiende a infinito, también va a pasar que ese límite va a estar entre estos dos numeritos, ¿no? Luego, digo, esta sumatoria siempre está entre estos dos valores. Al momento de calcular el límite también. Entonces, m por b menos a va a ser menor o igual
el límite cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. Y va a ser menor o igual a m mayúscula por b menos a. Y ahora, ¿quién es el límite cuando n tiende a infinito de esto? Lo que nosotros llamamos la integral definida. Esto sería una forma de demostrar la propiedad. Hay una forma gráfica que está buena, que no la quiero perder, que es la siguiente. Voy a borrar esto que está acá en la nubecita. Total, está ya grabado. Se puede hacer una interpretación geométrica de esta situación en un caso especial, ¿no? Imaginemos que estamos así. Una función A, B, y tengo la gráfica de la función, positiva, ¿no? En esto especial, digo. Y tengo acá el valor de lo que es m chiquitita, y tengo, por ejemplo, por acá el valor de lo que es m grande, ¿no? Fíjense que esta integral desde A hasta B, a esto lo voy a escribir en azul para que no se me confundan los colores. La integral desde A hasta B de f de x representa el área debajo de la curva. Este numerito, m por b menos a, representaría el área de este rectángulo, que con el área de con la integral de la función sobre el intervalo AB es más chiquita, porque la región del rectángulo queda contenida en la región encerrada bajo la curva, y a la vez la región encerrada bajo la curva de la gráfica de la función queda encerrada dentro de este rectángulo, que como área tiene al número m mayúscula por b menos a. Hay también una interpretación geométrica que se puede hacer, y creo que el libro también la escribe, como esto no escribe, lo que escribí yo, y hace directamente el dibujito. Creo, no me acuerdo. Bueno, todas esas son las propiedades que vamos a utilizar en esa sección, y solo lo que les voy a comentar, que también están. Ustedes habrán usado alguna vez la página de Khan Academy. Esto sobre todo lo habíamos usado en momentos de pandemia, pero están buenos los recursos, che, porque me permiten en algunos dibujos que me brindan ir viendo cuánto da la integral, ¿no? Con dibujitos, y puedo probar, me va a decir si está bien, si está mal. Y después la profe Erika Hirritze, que es nuestra coordinadora, también había grabado alguna vez la resolución de ejercicios tipo el 56 y el 57, ella dice, de la sección 5.2, donde justamente también se trabajan propiedades. Así que les dejo también, esto es material que les puede servir al momento de estudiar, sobre todo para la práctica. ¿Mm? Bien, por hoy más que suficiente.